Cordial saludo, mi nombre es Rubí Julián Lozano Jaimes. Vamos a presentar el trabajo de toxicología, fase 5, propuesta final con la compañera. Yuri Adriana Hernández Anaya. Bueno, deberíamos realizar una estrategia para promover el uso racional adecuado en antibióticos en niños de 0 a 12 años en el municipio. Eh, Introducción. En la actualidad, el uso inadecuado de los antibióticos en la comunidad, como en las situaciones prestadoras de la salud, se asocian a la aparición de resistencia bacteriana. La resistencia en estos antibióticos es un mecanismo natural de defensa que adquieren las bacterias, agentes de muchas enfermedades e infecciones que las hacen inmunes a las sustancias empleadas contra ellas. La automedicación con antibióticos es el incumplimiento de las dosis, del horario de las tomas o de la duración del tratamiento, así como un elevado porcentaje y abuso de la prescripción médica. Sus objetivos es implementar una estrategia para incentivar el uso adecuado de los antibióticos en niños menores de 0 a 12 años. Sus objetivos específicos es realizar el seguimiento constante a los antibióticos prescritos, orientar a los padres de familia para que los automediquen de una forma adecuada, ya que eso puede causar efectos secundarios o errores en la medicación. Bueno, el marco teórico de esta estrategia es que la Organización Mundial de la Salud, con frecuencia en las infecciones causadas por el microorganismos resistentes, no responde al tratamiento ordinario, lo que en lugar de una enfermedad prolongada ocasiona mayor riesgo de profundización y costo más elevado. Los antibióticos son sustancias que tienen la capacidad de destruir o impedir el crecimiento de producción de diversos microorganismos patógenos, y esto debe a los antibióticos pueden ser bactericidas y tener un efecto bacteriotático, ya que si digamos se toma antibióticos esto muy seguido, pues se hace una resistencia a los microorganismos o microbios. Propuesta de la estrategia es capacitar y concientizar y contribuir a la población de Málaga, Santander respecto al uso adecuado de medicamentos antibióticos en niños menores de 12 años. Se hace necesaria la participación del personal de salud involucrado en el proceso debido a que el tratamiento y uso adecuado de estos medicamentos en su mayoría depende de las indicaciones brindadas en el momento de la prescripción y dispensación de un medicamento. Bueno, la metodología de esta estrategia consiste en diseñar e implementar una estrategia pedagógica que permita construir el uso adecuado de productos antibióticos en niños de 12 años o menores. De esta forma se pretende evitar o disminuir efectos adversos que puedan afectar a la salud de la calidad de vida de los pacientes anteriormente mencionados. También se pretende disminuir los factores como la resistencia bacteriana, días en la hospitalización, complicaciones por infección mal tratadas y costos del centro de salud. La estrategia nos permite interactuar directamente con la comunidad o población que acude en el servicio de consulta externa, el servicio de primer nivel en el municipio de Málaga, Santander. Y ese trabajo consiste en el diseño de una estrategia pedagógica para cumplir el proceso educativo frente al uso responsable de antibióticos. Población a quien va dirigida la propuesta. Esta estrategia va dirigida a la población infantil entre 0 a 12 años del municipio de Málaga, Santander. La estrategia a implementar se llevará a cabo en 5 etapas relacionadas a continuación. Etapa 1. Reconocer la población, objetivos y su experiencia respecto al uso de antibióticos. Es necesario interactuar con la comunidad, evaluar conocimientos respecto al uso de la práctica y creencias populares relacionadas con el uso de antibióticos en niños de 2 o menores. Por lo tanto, se invitará a la comunidad a capacitarse y opinar acerca de la automedicación, y se les brindará información sobre esta problemática. La etapa 2 consiste en elaborar material didáctico y un taller a desarrollar. Se plantea elaborar un folleto donde se registre la información relacionada con el uso de antibióticos en niños menores de 12 años, donde se capacite al usuario acerca de las posibles complicaciones que puede causar el medicamento, como los efectos adversos de los antibióticos pueden ser provocados por la resistencia a los antibióticos, por ejemplo, alergias, agotamiento, diarrea y
la lengua se puede hinchar. Y el uso adecuado de los antibióticos es, frente a cualquier enfermedad infecciosa, debe realizarse siempre bajo una prescripción médica y su solicitud de dispensación en la farmacia. Siempre debemos, por ejemplo, cuando vayamos a adquirir un antibiótico o algo, siempre debe ir por supervisión de una receta médica. Bueno, la consecuencia de no administrar a tiempo y de forma indicada los antibióticos puede causar, digamos, si tenemos una infección, esta se puede prolongar porque no adquirimos el antibiótico necesario y a tiempo. Entonces ya cuando lo suministramos ya no puede hacer el efecto. La otra, lo que puede causar es que, digamos, si no se realiza como lo indica la fórmula o como lo indicó la persona que se lo mandó, es que se consuma mucho antibiótico y entonces las bacterias crean resistencia a este y no se hace nada, no se hace el tratamiento que se necesita para la infección. Bueno, ¿qué pasa si suministra un antibiótico diferente al indicado? La bacteria se pone resistente al medicamento y cuando se cambia de alguna manera. El cambio puede proteger a las bacterias de los efectos del medicamento o limitar el acceso de estas bacterias. O bien el cambio puede hacer que la bacteria cambie el medicamento o lo destruya. O sea, no sirva el medicamento que se suministra. Mm, En bueno, cuanto esto al fue taller, todo. En cuanto al taller a desarrollar, propondremos un cuestionario donde se profundice en asuntos relacionados con el conocimiento que posee el usuario acerca de lo adecuado de los antibióticos en menores de 12 años y la automedicación. Ya, Eso le corresponderá a la siguiente compañera resolverlo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jessica Alejandra Carrascal Meneses. Para esta actividad me correspondió la continuación de la etapa 2 y la etapa 3. En la etapa 2 tenemos en cuenta una serie de preguntas, la cual pues les daré el significado de cada una de ellas. Empezaremos con, ¿sabe usted para qué sirve un medicamento antibiótico? Un medicamento antibiótico sirve para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias. ¿Sabe qué es el uso adecuado de un antibiótico? El uso adecuado de un antibiótico debe siempre realizarse bajo la prescripción médica. El médico indicará cómo debe tomarse, dosis, pauta, duración del tratamiento. ¿Qué es la automedicación y qué consecuencias puede ocasionar? La automedicación es el abuso irracional en la utilización de los medicamentos. Este puede causar efectos secundarios, intoxicación, puede enmascarar las enfermedades, incluso puede causar la muerte. ¿Por qué razones se acude a la automedicación? Muchas veces se acude a la automedicación por recomendaciones familiares, falta de tiempo y fácil acceso a los medicamentos. El médico regente de farmacia le brinda información relacionada con el abuso de un antibiótico. Como regentes de farmacia siempre tenemos en cuenta nuestro rol, que es informarle a la comunidad o al paciente sobre los efectos que pueden causar los antibióticos y cómo podemos superar la automedicación de los mismos. Sabe que es una reacción adversa. Una reacción adversa es un suceso indeseable por causa de la administración de medicamentos, lo cual ha hecho algún efecto en el cuerpo. Después de administrar el medicamento al niño se realiza seguimientos a las posibles reacciones que pueden presentar. Cada vez que se le administra un medicamento a un niño o a un adulto, debemos notar si el medicamento ha hecho algún efecto secundario o ha hecho el efecto que requerimos para dicha infección que se está tratando. Conoce acerca de la resistencia bacteriana. Tenemos que la resistencia bacteriana es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos destinados a eliminarlas o a controlarlas.
Sigue las recomendaciones relacionadas con el uso de medicamentos. Las recomendaciones muchas veces no se tienen en cuenta. Administramos el medicamento como nosotros creemos que es posible y que nos va a hacer efecto. Adquiere o compra antibióticos sin fórmula médica o prescripción. Muchas veces nos dirigimos a la farmacia más cercana o si es conocido a preguntarle qué antibiótico o qué medicamentos podemos administrar para cierta patología, o muchas veces no tenemos la patología como tal, pero pues vamos y acudimos a un auxiliar o un regente, el cual no son médicos y pues nos prescriben un medicamento sin fórmula médica. Para eso también se incluirá un video sobre el uso adecuado de antibióticos y el estudio del caso en el cual se espera sirva de ejemplo para los pacientes. En la etapa 3 tenemos material didáctico y contenido de talleres a profesionales relacionados con el uso de antibióticos en niños menores de 12 años. Para esta etapa tenemos en cuenta una buena estrategia en el campo educativo. Se debe culturalizar y educar a la población desde la infancia. Esto promueve la participación activa y así el estudiante aprende a pensar y reflexionar sobre el mismo, transmitiendo a su comunidad nuevas realidades y criterios en los que puedan debatir y beneficiar nuevas culturas y pensamientos. También se debe aprender que los medicamentos deben ser utilizados en condiciones de rigurosa supervisión. Debe haber una habilidad diagnóstica del prescriptor, de las condiciones farmacéuticas del producto cuando esté en el mercado y de un conjunto de factores como lo es también brindar a la población una buena información dada por el médico en el momento de prescribir. Cordial saludo, mi nombre es Lady Carolina Jaimes Vargas. Voy a sustentar la etapa 4 y 5 de la estrategia de promover el uso racional de los antibióticos en niños menores de 12 años. En la etapa 4 se busca mejorar el material de acuerdo a las indicaciones de los profesionales y realizar una prueba piloto del material educativo y de los talleres. En esta etapa se realizan los ajustes sugeridos por los profesionales. Por ejemplo, ajustar las preguntas confusas, verificar el tiempo de la actividad sea de acuerdo al que está establecido, utilizar conceptos claros, hacer énfasis en conceptos como resistencia bacteriana, antibióticos, aclarar las dudas al momento de terminar con las capacitaciones o con los talleres, difundir a otras personas la información. Otra recomendación por parte de los expertos puede ser que el lenguaje sea claro y fácil de comprender. Asimismo, se busca desarrollar una prueba piloto con la comunidad del municipio de Málaga, donde se realizó esta estrategia, donde se piensa realizar esta estrategia. Con la evaluación se pretende identificar el nivel de conocimiento adquirido por parte de los participantes. Por ejemplo, para esta prueba piloto se van a desarrollar preguntas. Al enfermar su niño debemos acudir al médico o a la droguería. Por supuesto que debemos acudir al médico o a un pediatra de manera inmediata cuando un niño se enferme. ¿Cuál es el signo corporal que se da cuando hay una infección y se mide en grados? La fiebre. Recordemos que la fiebre es un indicador que el cuerpo nos da cuando está combatiendo una infección. ¿Con qué líquidos se deben administrar los antibióticos a un niño? Siempre se deben administrar con agua pura, no con jugos o con bebidas ácidas o otro tipo de sustancias gaseosas o azucaradas. Siempre debe ser con agua pura. También se realizaron preguntas, por ejemplo, la sustancia medicinal que tiene la capacidad de destruir o detener
el crecimiento de una infección con microbios, ¿cuál es? ¿Qué causa una infección? ¿Cuál es? Los antibióticos. Entonces, que la comunidad tenga clara esta información. ¿Cuál es la capacidad que tienen las bacterias para soportar el efecto de los antibióticos? Entonces, es la resistencia bacteriana. Hacer énfasis en estos conceptos al momento de que estemos aplicando esta estrategia. Con estas capacitaciones se busca brindar información a la población infantil, a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, mejor dicho, a la comunidad en general, sobre el uso racional de antibióticos en los niños de 0 a 12 años. Las entidades municipales como la Secretaría de Salud y el Químico Farmacéutico están capacitados para promover valores éticos y morales que brinden a la comunidad el respaldo de mejorar su calidad de vida. Y en la etapa número 5 se busca ajustar la propuesta de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba piloto que realizamos anteriormente. En esta etapa se busca realizar un ajuste a la estrategia con el propósito de llegar a más cantidad de personas. Tal vez utilizar esta estrategia más adelante para otras comunidades, para otras IPS, para otras instituciones prestadoras de salud. Pues la finalidad es cumplir con el objetivo planteado, que es promover el uso adecuado de los antibióticos en niños menores de 12 años. Y realizar una recolección de datos para evidenciar el porqué del uso racional de antibióticos en la población menor de 12 años. Cronograma de actividades. Cronograma de guía de trabajo de la fase quinta, propuesta final. La estrategia para promover el uso racional adecuado de los antibióticos en niños de edades de 0 a 12 años en la IPS de la ciudad o del municipio donde vivimos cada uno de los estudiantes. Se tienen en cuenta las etapas de la estrategia de promover el uso racional de los antibióticos. La primera es la metodología y diseño de la estrategia. La etapa 1, reconocer la población objetivo y las experiencias respecto al uso de antibióticos. Etapa 2, elaborar material didáctico y un taller a desarrollar. En la etapa 3 tenemos que presentar el material didáctico y contenido de talleres a profesionales relacionados con el uso de antibióticos en niños menores de 12 años. En la etapa 4 vamos a mejorar el material de acuerdo a las indicaciones de los profesionales. Se realizará una prueba piloto de material educativo y de talleres. En la etapa 5 es ajustar la propuesta definitiva de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba piloto. Tenemos para esta estrategia el presupuesto. Entonces, para el desarrollo y realización de la estrategia, los recursos que se utilizaron fueron los siguientes. Los costos operativos. Es transporte, merienda, material didáctico, en este caso los folletos, fotocopias para el desarrollo del taller. Cantidad, valor unitario y total. En el transporte tenemos que la cantidad 50, valor unitario 15.000, total 750.000 pesos. En la merienda son cantidad 50, valor unitario 4.000, el total de esto serían 200.000. Para el material didáctico se gastó 50. Cada uno costó 2.000, el total serían 100.000 pesos. En las fotocopias para el desarrollo del taller tenemos que la cantidad fueron 50 igual que las anteriores, valor unitario 200, en este caso serían 10.000. Total de gastos invertidos en la estrategia fueron 1.060.000 pesos. Antibióticos son medicamentos que sirven para controlar o destruir los agentes patógenos microbianos en el cuerpo, luchando contra distintas infecciones provocadas por bacterias. Los medicamentos de este tipo deben utilizarse en menores de edad con control especial para evitar la resistencia bacteriana por el mal uso de este tipo de fármacos. Se debe también estimular la promoción y prevención para ir minimizando los tratamientos que no necesitan este tipo de fármacos. Además, el tratamiento terapéutico debe ir con una orden médica para no generar daños en la salud. Los antibióticos no curan todas las infecciones y no son eficaces frente a la infección producida por virus como catarros o las tripas.
En algunos casos, tomar un antibiótico tiene el mismo efecto que tomar una goma, pero en consecuencia mucho más grave para la salud. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan, cambian la respuesta al uso de estos fármacos. Son las bacterias y no los seres humanos los que se vuelven resistentes a los antibióticos. Tomar antibióticos cuando no se necesita esto aumenta la aparición de la resistencia a los medicamentos. Es obligación de nosotros los profesionales y como futuros regentes de farmacia concientizar a la comunidad en cuanto a la prevención y promoción del uso racional de los antibióticos en menores de 12 años y en mujeres embarazadas y en la comunidad en general. Referencias bibliográficas. Para la elaboración de esta estrategia utilizamos el material bibliográfico del curso de toxicología. Además, utilizamos material de la Asociación Colombiana de Infectología y del Ministerio de Salud y Protección Social. Muchas gracias.